Es decir, son reglas deshonestas. Es decir, el gobierno puede hablar lo que sea y nos han limitado la palabra, pero también nos han limitado a tener acceso a la información. Y eso es clave en cualquier negociación, en cualquier acuerdo. Entonces, limitar las palabras en el tema de la exposición técnica. En la exposición, de la propuesta fue interrumpido a mi persona y fue también la licenciada Melvi Vargas. Es decir, lo que no le gusta al ministro, lo que no le gusta al gobierno, es decir, no se lo puede decir. Y eso en un Estado democrático eso no es posible. Y lo otro es de que si no tenemos información, si no pide uno lo que necesita para poder observar, entonces el INE ha hecho hasta ahora un trabajo que es catastrófico, deja mucho que desear, pero resulta que el ministro protege al INE y a partir de ahí esa información que hay parece secreto de Estado, es decir, la tienen ahí cuando deberíamos todos tener acceso y más bien venir al diálogo con toda esa información ya para avanzar más rápido. ¿Cuál es el argumento para que no le entreguen la documentación? No tiene ninguna fundamentación. Dicen que así vamos a discutir, así vamos a debatir y ya se ha ido. Entonces es una forma autoritaria de manejar el diálogo. No le dan. Sin embargo, la licenciada Melvi Vargas y el representante de la gobernación está ahí, Rubén, y van a ellos continuar con el trabajo de debate de cada etapa. Sin embargo, lo estamos haciendo solamente de palabra a palabra porque no han repartido documentación, no han repartido ni CD ni documentos. ¿Y cómo va a avanzar la reunión en esta segunda etapa, doctor? Si es que no se ha presentado. Podría no haber Veo consenso, muy difícil que el debate sea muy abierto si no tiene información. Es decir, un debate que va a ir deformándose políticamente. Porque si usted no tiene técnicamente la información, ¿cómo va a debatir? Eso es lo que le hemos explicado al ministro, pero no ha entendido. ¿Y cómo va a avanzar la reunión entonces? Porque en primera etapa hasta la mañana se habían expuesto 6 propuestas. Exactamente. Mire, lo más correcto era que hubiera sido que solo las 6 propuestas entren en el debate. Entonces hay otra gente que no ha presentado propuestas, pero tiene derecho a tomar la palabra. Si ponemos nosotros las propuestas ahí, las repartimos a todos, va a ser mucho mejor. Sin embargo, eso no ha sucedido. ¿Cuáles son las propuestas, por favor? Y el otro tema es que estableció el que solamente los que estaban acreditados en la mesa hablaban, entonces no tiene sentido, o sea, seguir ahí escuchando un montón de cosas fuera de lugar. Doctor, ¿cuáles son estas propuestas, por favor? ¿Cuántas son 2023 y cuántas 2024 de estas 6 propuestas, por favor? A ver, de esas 6 propuestas aproximadamente son unas 4 que es 2023 y unas 2 o 3 que son 2024, ese es más o menos. Entonces, pero las 2023 están bien fundamentadas, es decir, el Gobierno Nacional de la Paz, después está la de nosotros, la de la Alcaldía Cruceña, después está, y hay unas 2 más por ahí. Doctor, ya expuso el Comité Interinstitucional, ¿quiénes faltan más para debatir? ¿Cuáles serán estas líneas de debate? Lo que se está debatiendo ahora es las propuestas y obviamente otras propuestas que surjan ahí que no han sido presentadas así textualmente. ¿Cuántas faltan por presentar? Lo que nosotros hemos exigido es que esa documentación que tiene principalmente el INE, que es la propuesta principal, nos la hagan conocer. Y es esa la negación, es decir, no se quiere transparentar lo que ha hecho el INE, es decir, esas 700 tareas y actividades que tenía, para ver cuánto es el porcentaje de avance y qué es lo que se debe plantear para avanzar y acelerar y hacer el proceso. De estas 700 actividades, doctor, ¿ya se ha podido revisar estas 700 actividades que tiene el INE para realizar el censo? No, porque no las han entregado. Lo que hace la señora es mirar, hay unos cuadros y explicar y no es más. Entonces, ¿cómo se explica esta situación? Doctor, ¿qué irán a hacer los técnicos? Pero, o sea, nosotros auguramos todavía de que el gobierno recapacite de la información, o por lo menos establezca que el censo sí o sí se puede hacer 23. Le voy a dar unos elementos. Es decir, la directora del INE decía que tenía que hacer procesos de licitación para contratar, para computadoras, para laptops, tabletas, etcétera, etcétera. Esos procesos se pueden hacer directo o por excepción. El gobierno siempre lo ha hecho así mediante decreto supremo. Pero además es una competencia privativa del nivel central, es decir, puede utilizar los decretos para hacer esos procesos y para acelerarlos. Y también dijo que no tenía papel. Seguramente debe querer comprarlo de papel bol, no va a tener capacidad para producir. Eso puede comprarlo afuera del país. Es decir, son cosas así, que son temas administrativos, que una competencia privativa, les he explicado yo bien, se puede hacer esos procesos. Pero tenía que estar previsto ya estos temas. Doctor, esto es una mala señal, el censo en noviembre de 2022. Claro, a ver, no sabemos, no entendemos cómo la gente del gobierno establecía y argumentaba y aseguraba que el censo estaba yendo para hacerse en noviembre del 2022. Si hasta ahora no han hecho ningún tipo de proceso administrativo. O sea, todo eso era falso. Entonces hemos estado conversando y escuchando noticias del INE y del gobierno en forma falsa. Toda esa información, porque hemos empezado otra vez con etapas
¿no es cierto? Y que ya está en camino, pero faltan una serie de procesos para que haya censo. Paraguay tiene censo este miércoles, ¿por qué Bolivia no puede también planificar un censo? A ver, a nosotros nos llama la atención, son 11 censos de población y 5 de vivienda. Nunca ha habido conflictos en el país por censo, nunca. Es la primera vez en la historia de Bolivia que hay, desde el 1887 creo, el primer censo, hay problemas para un censo. Eso les he explicado, y eso le enoja al ministro. Le enoja al ministro que uno le diga cómo ha sido la historia. Y el mismo censo 2012 propuesto por el MAS, hecho por el gobierno, el señor Evo Morales, expresidente, nunca hubo problemas de confrontación. Y esto es inédito. Doctor, ¿cómo lectura usted esto? ¿Es una mala señal? ¿No podría haber consenso? Entonces, ¿cómo se va a definir la fecha? ¿Quién va a definir? A ver, primero esperemos que termine todavía la mesa, todavía no he concluido la mesa técnica. Esperemos cómo va evolucionando el proceso. Nosotros todavía tenemos 2 técnicos adentro. Los 2 pueden tomar o hacer uso de la palabra, solo los de la mesa redonda podían tomar. Entonces no tenía sentido que uno esté ahí. Peor sin información, porque uno podía conversar, coordinar, porque para eso vinimos. ¿Usted está inconforme, doctor, con esta situación? En la exposición sí nos dejaron exponer, simplemente hubieron esos cortes de palabras, ¿no? Cuando al ministro se incomodó, cuando le dijimos qué es lo que había hecho el INE, y que el INE trabajaba más lento que un suero, así le dijimos. Porque así funciona. ¿Pero qué documentación o qué información presentó Información Marta de lo Oviedo, que ha hecho el INE, cuánto es la ejecución presupuestaria, cuánto porcentaje de etapa, todo eso deberíamos tenerlo. ¿Pero qué presentó Marta Oviedo, que es la coordinadora general del Censo de Población y Vivienda? Presentó solo un PowerPoint y explicó así con las etapas y no entregó. ¿Ninguna argumentación técnica, doctor? ¿Ninguna argumentación técnica del INE? A ver, argumentaciones técnicas, pero sin demostrar el proceso, cuánto se ha avanzado físicamente, que es lo mismo que nada. Perfecto, muchas gracias. Me va molesto, doctor. La palabra del asesor técnico del comité. La palabra del